Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. El día de la Dana, 37 personas dependientes que se habían anotado en el servicio de teleasistencia de la Generalitat Valenciana para que alguien les prestara ayuda, murieron sin ni siquiera recibir un aviso para ponerse a salvo. Nadie les llamó para alertarles de lo que venía, a pesar de que expresamente solicitaron ese servicio a su gobierno autonómico para que les protegiera en momentos como ese. Se lo estamos contando en la SER después de acceder al registro de llamadas que el gobierno valenciano hizo aquel día. Dijo entonces la Generalitat que sí había alertado a las personas dependientes inscritas en el sistema de teleasistencia, pero no lo hizo, si atendemos a ese registro que muestra que no hizo ni una sola llamada a estas personas. Entre ellas hubo 37 fallecidos, que forman parte del balance final, ya saben, de 229 muertos. Radio Valenciana, Tarens, buen día. Buen día. Según la respuesta del gobierno valenciano al Grupo Socialista, la Generalitat no avisó a las personas inscritas en la teleasistencia de lo que venía, a pesar de que conocía desde el día anterior a la tragedia que existía una alerta meteorológica. Las comunicaciones realizadas por el operador del servicio indican que los días 28 y 29 no se hicieron llamadas para avisar de la llegada del mal tiempo, algo que sí se hizo los días posteriores. De hecho, se pasó de cerca de 10.000 llamadas el 28 y 29 a 17.200 los dos días posteriores y que se identificaron como campaña climatológica. La Generalitat afirma que sí se hicieron llamadas pidiendo precaución a los usuarios de este servicio, pero la secretaria general de los socialistas valencianos ayer, Diana Morant, anunciaba que va a exigir más información sobre el funcionamiento de ese servicio esos días. Nosotros vamos a exigir, desde luego, toda la información, la transcripción de las llamadas, que todas estas llamadas quedan registradas. Queremos saber qué ocurrió en las llamadas de ida, en las llamadas de vuelta, y queremos cruzar los datos de esas personas que llamaron, si al final coinciden con los nombres de los fallecidos. Y es que en esa respuesta a la que ha tenido acceso la SER, la Generalitat informa que de los 229 fallecidos, 37 eran usuarios de este servicio de teleasistencia. Supimos esto el mismo día en que por la mañana un parlamento había escuchado por primera vez a las víctimas, por primera vez en casi un año. Fue en Bruselas, en el Parlamento Europeo, donde comparecieron para pedir una investigación. Fernando Bayo, buenos días. Hola Sergio, buenos días. Acusaron al gobierno de Carlos Mazón de realizar una gestión homicida después de que ayer su vicepresidente, Egan Pampols, señalara que faltó autoprotección porque, dijo Pampols, hubo gente que no supo hacer lo más importante y bajó al garaje a proteger su coche. Rosa Álvarez y María Grandolí, portavoces de dos de las asociaciones de víctimas. No hubo imprudencia ciudadana. Fue una gestión homicida de las emergencias de la Generalitat con 229 víctimas mortales. Desde nuestras asociaciones tenemos el convencimiento de que la responsabilidad máxima es del Consell de la Generalitat por el abandono que sufrimos por parte de Carlos Mazón, hay que nombrarlo, y por todos sus consellers. También es noticia el escrito de defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Ayer conocimos el texto en el que asegura que no hay ninguna prueba contra él, pide su absolución, acusa al gobierno madrileño de manipular los hechos y fabricar una campaña contra él. Señala el fiscal general a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, y pide que le citen a declarar como testigo junto al novio de la presidenta madrileña. Rodríguez y Ayuso, que señalaron a la jueza después de que sentara en el banquillo al novio de la presidenta madrileña. Dijeron que actuaba al dictado de los intereses de Pedro Sánchez. El PP de Madrid ataca a los jueces, el PP de Feijóo defiende que su regreso de las vacaciones, el de los jueces, ha devuelto al gobierno a su realidad. No hay cortina de humo capaz de tapar durante mucho tiempo el gobierno fallido, el gobierno de Sánchez. Volvieron los jueces de vacaciones y las cortinas de humo del boicoteo a la Vuelta Ciclista o ahora el boicoteo a Eurovisión, pues evidentemente se caen y nos encontramos con la realidad. Mientras, en lo que el gobierno insiste es en mantener la conversación en la Asamblea de la ONU y en la agenda internacional, que tiene como principal tema la masacre en Gaza. Esta noche ha partido del puerto de Cartagena el Furor, el buque de la Armada que va a actuar como rescatista en caso de que sea necesario de la Flotilla de la Libertad. En la CNN, el presidente del gobierno ha recordado que este buque no tiene ninguna intención de confrontar con el ejército de Israel, solo tiene como misión, dice, socorrer a la flotilla que lleva ayuda humanitaria a Gaza en caso de que ésta sufra nuevos ataques. Es viernes 26 de septiembre. Hoy por hoy noticias.
Ser Podcast. Y sigue en Nueva York la Asamblea General de Naciones Unidas, que como saben viene marcada este año por el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de una decena de potencias occidentales, incluidas Francia y Reino Unido. Dos aliados de Washington que por primera vez se han posicionado claramente en contra de los intereses de Trump, quien mantiene el apoyo firme a Israel en su campaña genocida en la Franja de Gaza. Su primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha aterrizado hace pocas horas en Nueva York, donde va a participar hoy en la Asamblea General de la ONU, dispuesto, ha dicho, a defender su verdad. Y a denunciar, ha dicho, a aquellos líderes que en lugar de condenar a asesinos, violadores y abusadores de menores, pretenden darles un Estado en el corazón de la tierra de Israel. Eso no sucederá, ha sentenciado Netanyahu, quien va a aprovechar su viaje a los Estados Unidos para volver a reunirse con Donald Trump en la Casa Blanca y discutir con él su plan para poner fin a la guerra en Gaza. Trump afirmó ayer que tiene esperanzas de alcanzar un acuerdo. Estamos cerca, dijo el presidente de Estados Unidos, que busca un éxito diplomático que le acerque al Nobel de la Paz. Quizá por eso, ayer también marcó una línea roja al gobierno extremista de Netanyahu. No permitiré a Israel anexionarse Cisjordania, no lo permitiré, dijo Trump ante los periodistas, a pesar de que fue él mismo quien nada más llegar al despacho Oval en enero levantó las sanciones contra los colonos israelíes acusados de disparar y de matar a activistas palestinos en ese territorio ocupado. Y mientras tanto, en la Franja de Gaza el genocidio continúa su curso. Solo ayer 57 palestinos fueron asesinados en la franja por diversos ataques israelíes, según fuentes médicas gazatíes. Esto mientras el ministro de Exteriores de Egipto anunciaba ayer que su gobierno está abierto a desplegar fuerzas internacionales en Gaza para ayudar a la Autoridad Nacional Palestina en la administración de la franja. Bueno, pues con todo este contexto, una prestigiosa revista publica hoy un informe que detalla, a partir de registros médicos sobre el terreno, la violencia extrema, dice, de los ataques de Israel sobre la población de Gaza. Sus soldados, dice este informe, utilizan munición de guerra contra civiles palestinos y les disparan desproporcionadamente en extremidades, provocando amputaciones masivas. Marina Fernández. El estudio aporta datos detallados de lesiones de sobrevivientes recogidos por personal sanitario en primera línea. Refleja muy claramente la intensidad de la agresión israelí, ¿no? La intensidad de los bombardeos, la intensidad del ataque, la agresividad, digamos, con que Israel ha atacado a esta población, que además es una población que no se puede ir de allí. Lo explica Pedro Arcos, experto en emergencias y expresidente de Médicos Sin Fronteras España. El informe demuestra que Israel está atacando a civiles con armas diseñadas para el campo de batalla. Isabel Portillos, de la Sociedad Española de Epidemiología. Que su sorpresa es que estas heridas son realmente muy diferentes a las que han visto y sobre todo que las han visto en civiles, no en militares, heridas que van a producir amputaciones. Relatan, por ejemplo, disparos desproporcionados a extremidades, con esas amputaciones como única solución posible, y los expertos coinciden, es un tipo de violencia que no veían desde hacía décadas contra una población civil, además, que está cautiva. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia ha imputado al exdirector del FBI, James Comey, apenas unos días después de que Donald Trump presionara al fiscal general para que actuase ya contra uno de sus principales rivales políticos. El antiguo director de la Policía Federal, al que el republicano considera uno de sus peores enemigos, va a ser acusado de perjurio y obstrucción a la justicia por supuestamente haber mentido durante una audiencia ante el Senado estadounidense en la que se buscaba aclarar si él, Comey, había autorizado una filtración en torno a la investigación que el FBI hizo de los posibles vínculos con Rusia de la campaña electoral de Donald Trump en 2016. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días. Sí, ha sido dicho y hecho. El sábado pasado, Donald Trump presionaba públicamente a su fiscal general por no perseguir a sus enemigos y ahora ya tiene a su primera víctima. Es el exdirector del FBI, James Comey, quien investigó la injerencia rusa en las elecciones de 2016 y a quien Trump cesó un año después, ya de presidente, convirtiéndolo en uno de sus blancos favoritos. My family and I have known for years that there are costs to standing up to Donald Trump. En un vídeo en redes sociales, Comey ha declarado que él y su familia son muy conscientes del coste de enfrentarse a Donald Trump y que no se arrodillarán ante él. That fear is the tool of a tyrant. Denuncia que el miedo es la herramienta de un tirano, insiste en su inocencia y asegura que tiene confianza en el sistema judicial federal. Y es que el Departamento de Justicia le acusa de dos cargos, de mentir en el Congreso y de obstrucción a la justicia. Se agarran a un testimonio que Comey dio hace 5 años en el Senado y que prescribe en exactamente 4 días, y de aquí las prisas de Donald Trump para imputarle. El presidente, por cierto, que ya ha celebrado esta acusación en redes, declarando que por fin se ha hecho justicia.
Aquí en España ayer asistimos a la presentación del think tank creado por Iván Espinosa de los Monteros de Vox. Un acto plagado de caras conocidas de la ultraderecha, pero también de la derecha española, del Partido Popular. David Junquera. Empresarios, escritores, políticos en activo, otros en teoría en retirada, toreros y presuntos corruptores. Marcos de Quinto, Bauzá, Hervías, Cayetano Rivera, Lucía Echevarría y sí, también Víctor de Aldama, escoltado por Dani Esteve, el de Desocupa. Yo no estoy aquí para un tema político, vuelvo a repetir, para apoyar a un amigo en este acto. Esta visita a un amigo ha sido la sorpresa de la velada, aunque también ha llamado la atención la irrupción de Ortega Smith, que sigue ostentando carné y acta por Vox. Él cree que Abascal no se enfadará. No lo sé cómo le va a sentar. A mí me sienta fenomenal. Hombre, usted es diputado de Vox. ¿Y qué pasa? ¿Hay algún problema o qué? Al final la representación del PP ha adelgazado. Tellado se ha borrado a última hora. Tenía mucho trabajo, prevé Espinosa de los Monteros, para desmontar, dice, el andamiaje del sanchismo. Para conseguirlo llama a la derecha a fumar la pipa de la paz. Empecemos todos a ser un poco más tolerantes entre nosotros y no nos equivoquemos nunca de enemigo. Atenea arranca con Espinosa de los Monteros asegurando que no entra en sus planes volver a la primera línea política. Uno de los asuntos, ya saben, esta legislatura es la reducción de la jornada laboral que propuso la ministra de Trabajo y que tumbaron en el Congreso PP, Vox y Junts. Bueno, sobre esta propuesta, reducir la jornada laboral, ayer habló el presidente de la patronal, Antonio Garamendi. Vino a decir que no nos queremos esforzar lo suficiente. ¿Tú crees que Carlitos trabaja 37 horas y media a la semana? No. Es la cultura del esfuerzo, la cultura de sufrir, de saber qué pierdes, qué ganas. Es una carrera que te planteas. Eso no son los estímulos que desde la sociedad se lanzan. Se lanzan este estímulo. Hay que trabajar menos para vivir mejor. ¿Carlitos qué es? Carlitos Alcaraz, la referencia. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Momento, ya saben, de comentar algunas de las historias que nos llegan desde las emisoras de la SER. En Canarias, Desiré Rodríguez, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y en Zaragoza, Mónica Farré, buenos días. Hola, buenos días. Vamos primero, Desiré, por esto que me interesa. En La Palma están buscando una solución para el exceso de oferta de plátanos. A mí se me ocurre alguna, pueden ir anotando dirección. Bueno, yo voy a dar una, a ver si coincide con la tuya. A pesar de lo que se pudiera pensar, en Canarias a veces sobra plátano. Ahora se está trabajando en ese excedente para que no se desperdicie y esos plátanos pues tengan una mejor vida. Lo está haciendo la Sociedad de Promoción y Desarrollo Económico y Social de La Palma. Ahora mismo están en el laboratorio con las batas y las gafas para quitarnos el hambre con unos snacks de plátano liofilizado. Son algo así como unas galletas. El proceso consiste en deshidratar el plátano, quitarle el agua, reducir su volumen y su peso, pero eso sí, manteniendo su dulce sabor y sus importantes valores nutricionales. Además de llenarnos la barriga, lo que busca el Cabildo Palmero es exportar esa galleta para evitar su desperdicio, como decimos, y también explorar otros mercados internacionales. Bueno, está bien, pero si los quieren mandar a Gran Vía 32, pues ya gestionan contigo. Mónica, este ataque de conciencia que le ha entrado a un hombre que ha devuelto 4 barriles de cerveza que había robado, pero claro, los ha devuelto vacíos. Sí, mira, esto ocurrió hace unos días. Un distribuidor de cerveza descargó esos 4 barriles en una céntrica plaza de Zaragoza en mitad de su ruta. La policía local le pidió que estacionara bien la furgoneta con la que estaba haciendo el reparto y mientras hacía eso, este ladrón muy cuco se hizo con esos barriles, los cargó en su vehículo. Imagínate la cara que se le quedaría a este pobre repartidor, que tardó solamente unos minutos en regresar. Lo denunció, se abrió una investigación y la policía judicial llegó hasta el caco gracias a las cámaras de la calle. El hombre ha reconocido el hurto y ha devuelto los barriles, pero eso sí, como decías tú, vacíos. Así que calcúlala de cañas que se ha echado a base de esos 50 litros por cada barril. Al final le van a salir caras, eso sí, esas cervezas. Sé que se pensaba ahorrar porque el hombre ha sido detenido. Habrá invitado, por lo menos, ¿no? A ver, ojalá. Eso no lo sabemos. Bueno, en 10 segundos, un simulacro de erupción volcánica, Desiré. Sí, los vecinos de Garachico hoy no se tienen que asustar, pero tienen que tener en cuenta que van a ser protagonistas del mayor simulacro volcánico de la historia de Tenerife. Van a participar más de 1000 efectivos. Teniendo el reciente presidente del volcán de La Palma, pues el Cabildo quiere estar preparado. Lo va a hacer hoy con el desalojo del casco antiguo. Los vecinos van a recibir a las 9:20 de la mañana, hora canaria, un aviso en el móvil y anunciando pues que ese volcán va a erupcionar. En ese momento empieza la evacuación, arranca el simulacro y los vecinos tienen ya incluso una mochila con un kit de supervivencia que incluye, por cierto, una radio a pilas. Mónica, Desiré, gracias.
Buen fin de semana. Vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy es viernes, así que toca echar un ojo a la cartelera esta semana con 2 estrenos de primer nivel. La última de Leonardo DiCaprio y un retrato intimista de la homosexualidad en la tercera edad. Pepa Blanes. La recomendación este viernes es que vayan al cine a hacer sesión doble. No es ninguna locura, es un planazo porque tenemos 2 estrenos de esos que hay que ver sí o sí. El primero es Una batalla tras otra, película de Paul Thomas Anderson, un director interesante que adapta la novela de Thomas Pynchon y que ha logrado lo imposible, una película divertida, llena de acción y con una gran carga política. ¿Hora de despertarse? Vale. Pestañea. Buenos días. Leonardo DiCaprio es un revolucionario que busca a su hija mientras le persigue la derecha más reaccionaria. En medio, eso sí, de todos los horrores de la administración Trump. Estamos en un momento de mucha división y extremismo, nos decía el actor en una entrevista, que firma uno de los papeles del año. Y la otra película que nos encanta esta semana es Más palomas. José Mari Goenaga y Aitor Arregui, los Moriarty, firman un tierno y luminoso retrato de un hombre de 70 años que vuelve al armario cuando entra en una residencia. Creo que hay una especie de violencia invisible, soterrada, sibilina, más cabrona, diría yo. Más palomas es además una de las favoritas del Festival de San Sebastián, que terminará mañana sábado. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.